Bueno, yo creo que primero hay que mirar también el tema de la temporalidad de las cifras. Entonces, el primer anuncio de 20 billones de aplazamiento del gasto o es sobre presupuesto 2026. Cuando hablamos del costo de la reforma en el largo plazo, ese uno del PIB, eso estaremos en 2035 y eso hay que preocuparnos en el futuro. Cuando hablamos de 30 billones de reconstrucción, lo que se ha dicho esto va a durar 3 años, entonces son 10 billones por año. Entonces, pues un poquito para decir, no todo hay que traerlo en el presente, sino hay cosas que se van dando. Ahora, ¿qué teníamos sobre la mesa? 7 puntos del PIB, 140 billones, esos son 1.400 veces la donación, utilizando el ejercicio que hacía César de relativo cuánto estaba, digamos, gastando el Estado sin el terremoto. Entonces, claro, estábamos en el tema de, estamos gastando mucho, después de la pandemia gastamos mucho. Algo que es bien interesante, uno se compara con Uruguay. Uruguay, en términos de ingreso tributario, recoge 22.5% del PIB. Uno va a Chile, está llegando a 21%. Colombia, 14.6%. Y en 2019 estábamos en 14.6%. Entonces, estoy absolutamente de acuerdo con Marcela. Colombia es simultáneamente el país de América Latina que entrega más beneficios tributarios. Estamos en 8 puntos del PIB. Sin beneficios tributarios, recaudaríamos 22%. 8 puntos del PIB tenemos por beneficios tributarios. Por beneficios tributarios. Tenemos 300... comprometidos, digamos. Dejamos de recibir. Exacto. A mí me suman como 9 si tienes en cuenta también los de las personas y las empresas. El que yo he visto es personas jurídicas, naturales... y nuestras cuentas dan como 8.7, una cosa así. Incluso más, ¿no? Pero entonces en beneficios tributarios, un poco lo que decía Marcela es cierto, yo creo que es imposible que cuadremos la caja fiscal sin meternos con los ingresos. Ahora, ¿esto pasa necesariamente por reforma tributaria? Yo les diría, yo no sé. No sé, porque la DIAN tiene un 55% más de planta y tenemos 55% que no recauda. Ellos van a llegar a duplicar la planta y parte del tema tenemos evasión fiscal. Si, por ejemplo, tenemos 8 del PIB en beneficios tributarios, pero adicional tenemos un 55% de no recaudo, si se recaudara ese 55% que no se ha logrado, si de ese 55% se lograra mejorar el recaudo en el 20%, ¿de cuánta plata estamos hablando? Claro, entonces nuevamente son dos discusiones diferentes. O beneficios tributarios, que habría que ir al Congreso para cambiar esa cantidad de beneficios. Si lográramos recaudar un 20% del 55% que tú mencionas, estaríamos hablando aproximadamente de, eso será más o menos unos 3 puntos del PIB, 60 billones de pesos recaudaríamos. Entonces, por ahí hay, digamos, una plata que uno pudiese. Si se mejora en eficiencia, que son otras cuentas, todo el tema de evasión fiscal, ahí también se habla de unos 100 billones de pesos que la DIAN no está recaudando hoy. Entonces, hay diferentes cuentas de lo que no recaudamos como nación. En términos de gasto, simplemente quería mencionar, nosotros justo hoy sacamos un blog analizando el presupuesto que presentó el gobierno Petro. Algo que es bien interesante es que ellos presentan una disminución de la inversión y del funcionamiento, pero un aumento del pago a la deuda. Ahora, en funcionamiento, algo que nos dijeron que nunca se podía bajar, otras transferencias se reducen 16 billones, la mitad del terremoto. El gobierno Petro cuando se fue dijo yo puedo reducir otras transferencias en 16 billones, 0,8 del PIB. Entonces, todo para decir, yo creo que en la discusión, obviamente desde afuera que todos hablamos... que hay una ruta que muestra luces. Hay una ruta que muestra luces para todo el tema, digamos, y yo diría, la inflexibilidad, pues nos la han pintado desde afuera. De la que hemos hablado, sí. Desde afuera es muy difícil ver qué tanto. Usted es como el policía, ¿no? Sí. Como el VAR. Ramírez, sí. Cuando los escucha a todos y en las propuestas del proyecto Colombia, ¿cuál fue el aporte desde la cárcel? Sí, la solución a este problema pues, es complejo por dos razones, y es que primero no es una dinámica reciente, esto es un proceso que se ha venido acumulando desde hace muchísimos años, desde hace 3 décadas por lo menos, agravado con la gestión de los últimos años. Y la solución tiene que tener múltiples dimensiones, la de ingresos que ya se ha comentado, la de recorte, racionalización del gasto, transformación de algunas actividades públicas es muy importante. En tercer lugar, un plan fiscal que sea creíble, para que el endeudamiento que tiene el país se abarate. A los costos que nos estamos endeudando es imposible frenar la crisis fiscal. Necesitamos que el plan sea creíble, que hoy 1 de cada 3 pesos que recauda el gobierno se va a pagar intereses de la deuda.
Pero es realista pensar en que nos puedan prestar a unas tasas más Sí. asequibles. Sí, Sí. y por eso creo que es vital Perdóneme, separar uno las de cada cuentas. 3 se va para deuda. Se va para allá. Es vital separar las Dejamos que cuentas del termine terremoto. Ramírez, Sí. el doctor, termine su argumento. Entonces, ingresos, gastos, racionalización de la deuda y un plan fiscal creíble, con instrumentos fiscales creíbles. Cuando mencionaba Mauricio el marco fiscal de mediano plazo, ese marco fiscal que fue presentado no es creíble. Entonces hay que volver a esos instrumentos creíbles. Y en cuarto lugar, lo que se ha mencionado, crecimiento económico. Si no crecemos a tasas que sean capaces de pagar la tasa de interés, pues tampoco... Cuando decimos de crecimiento económico importante, estamos hablando de qué cifra. Tendríamos que estar creciendo alrededor de 3-4% anual. Corfi Colombiana opina lo mismo. De acuerdo, yo creo que de manera realista al 2030 uno puede pensar en un 4%, que por sí es llevar los niveles de inversión a un 24-25%, que era como estaban hace una década, es un nivel importante. Y ahí solo le sumo, de hecho Luis Felipe Nava lo dio en la Luciente, Sí. en el programa ahorita, él hablaba que si se recupera el sector energético, yo creo que esa cifra hay que refinarla, por supuesto, pero puede estar hablando uno de 30-40 billones por el sector energético que puede llegar a sumarle en el mediano plazo. Marcela Meléndez. Sobre el crecimiento, yo creo que entrar en una senda que de verdad nos ponga en un camino distinto de desarrollo requiere un crecimiento más alto. Yo entiendo Yo que había estás hablando de pensado lo el que es 6%, que era lo factible. que Fedesarrollo Pues había cuando uno dicho de en un verdad momento pone a dado, ¿no? crecer una economía tendría que estar por el orden de 5 o 6. Claramente eso no se logra en un año, pero sí se pueden crear las condiciones. Yo una cosa en que insistiría mucho es que, digamos, este no es el momento de pensar que vamos a crecer a cuenta de incentivos tributarios, porque hay una tentación a pensar en eso. Que Claro, es el en darle incentivo- incentivos tributarios a sectores para que puedan dinamizar la economía, pero ahí entraríamos a aumentar las exenciones. Aumentar el Claro, 8%. aumenta uno el problema del déficit fiscal y no necesariamente genera lo que necesitamos, que es una senda de productividad distinta. Realmente este país, uno puede hacer dos cosas para crecer, digamos, hacer cosas de un golpe, como invertir en vivienda, entonces va un saltico el crecimiento económico, o puede hacer cosas que sean de más largo plazo, que desgraciadamente toman más tiempo, pero ahí yo pienso que es poner el país en una senda. Yo quisiera que un gobierno celebrara que dejó al país en la senda correcta en términos de cómo transformó el sistema de educación, por ejemplo, para que luego las personas sean capaces de innovar, etcétera. Y concuerdo con Juan Carlos en lo que dice de ese marco fiscal creíble, como la mecánica para que los mercados entiendan que hay una disciplina y una gente seria, porque eso es lo que al final está, digamos, se traduce en el costo que pagamos por la deuda. En eso va a ser muy importante separar las cuentas. Yo creo que todo el mundo entiende que hay una tragedia y hay un terremoto que obliga a hacer unos esfuerzos distintos. Yo creo que es importante que nos vean muy ordenados en lo que hacemos con el problema preexistente antes de. Creo que en lo otro va a haber más perdón, más ayuda, más... creo que los mercados no van a castigar un esfuerzo fiscal que haga un país para contener o para solucionar un desastre como este. Claro, para la reconstrucción. Y ahí es donde me imagino que debería hacerse dos cajas muy distintas, que es lo que yo llamo reactivación y reconstrucción. Porque si no, la unificación de eso sería catastrófico, ¿no? Mauricio. Yo diría, en todo esto, eventualmente Marcela y César hablaron un poco del tema minero energético. Y yo creo que una conversación que como país nosotros damos muy poco es cómo es el manejo de las regalías en el país. Okay. Las regalías, Colombia decidió que sean extrapresupuestales y por ejemplo en el bienio pasado pasaron 31 billones que no se utilizaron en el bienio pasado. 31 billones nos arregla la reconstrucción del terremoto. Ahora, billones de regalías que no se utilizaron. Están guardadas en una cuenta. El presupuesto de regalías de Pero, este bienio... o sea, usted me está solucionando el tema de la reconstrucción. Y ahí va la parte legal. Entonces, ¿Eso cómo se hace? Regalías, nosotros decidimos que, digamos, tiene unas protecciones constitucionales. Digamos, el uso de regalías está en Constitución. Las divisiones en municipios, productores y demás tienen unas particiones. Claro, porque sería quitarle a unos para darles a otros. Claro, pero lo que a mí me parece muy importante como país, que yo creo que tenemos que discutir es, nosotros le hemos dicho a los territorios, oiga, usted tiene una plata allí, pero es que es muy difícil de alcanzar. Y usted tiene que correr para llegar a esa plata. Risaralda, en el bienio pasado, tuvo casi 500 mil millones de pesos que no utilizó. Yo creo que ese es un momento también para, digamos, pensar muy por fuera de la caja,
Parte de eso es repensemos regalías, que no funcionan regalías. Si uno sigue la trayectoria, además esas disponibilidades han subido en el tiempo. Si uno sigue la trayectoria, este bienio terminamos con 34 billones en regalías. Y yo creo que eso sería un escándalo al lado de un terremoto y al lado del déficit fiscal.